Historia primer grado, bloque 1, secuencia 4, Revolución Francesa. Crisis económica en Francia. A principios del siglo XVIII, Francia era una de las monarquías más poderosas del continente europeo. El rey Luis XIV había expandido las posesiones francesas hacia el este en Europa central y ganado grandes franjas de territorio en Norteamérica. Sin embargo, los costos generados por la monarquía, la guerra y el mantenimiento de territorios tan extensos provocaron que, a la muerte del rey en 1715, Francia quedara sumergida en deudas. Sus sucesores, Luis XV y Luis XVI, continuaron gastando en exceso y enfrancándose en nuevas contiendas como la Guerra de los 7 Años, en la que se perdieron grandes territorios y dinero. Años más tarde, la monarquía decidió apoyar con recursos y hombres en el campo de batalla a los independentistas de las 13 colonias de Norteamérica, conflicto del que salieron con mayor deuda estatal. Los monarcas nobles y alto de clero no adoptaron una política de moderación en sus gastos, por el contrario, vivían en una vida de lujo, lo que empeoraba las crisis, ya que Francia era incapaz de pagar los intereses de los préstamos que había obtenido para financiarse. Mientras tanto, la corte francesa vivía en la opulencia en el Palacio de Versalles. El principio de la Revolución. El 17 de junio de 1789 establecieron la Asamblea Nacional. El 20 de junio juraron hacer una nueva constitución que promoviera los principios de igualdad, libertad y fraternidad. La forma de gobierno de Estados Unidos fue un ejemplo a seguir. El descontento público alcanzó su punto máximo cuando una multitud irrumpió en la prisión de la Bastilla el 14 de julio de 1789. La Asamblea Nacional hizo varias reformas para reflejar los ideales del liberalismo y la Ilustración. En agosto de 1789 se publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que se estipulaba que los hombres nacen libres e iguales en derechos y la libertad de opinión y prensa. El 14 de septiembre de 1791 se promulgó una nueva constitución que suprimió los privilegios de la nobleza y el clero, decretó la libertad de expresión, prensa y creencia e instituyó la monarquía constitucional. Además, se convocó a las primeras elecciones libres en Francia para elegir una nueva Asamblea Nacional. La Asamblea Legislativa declaró la guerra a Austria y Prusia en 1792. Las turbas atacaron el Palacio de las Tullerías en París en agosto y el rey fue arrestado. Reino del Terror. En 1792, la Asamblea fue disuelta para crear en su lugar la Convención Nacional, que fue mucho más radical en sus reformas que las asambleas que le precedieron. El 21 de septiembre de ese año abolió la monarquía y declaró a Francia una república para demostrar la extinción de la monarquía. La Convención Nacional ejecutó al rey Luis XVI en enero de 1793. Líderes radicales como Maximilien de Robespierre y Georges-Jacques Danton se hicieron del poder. Entre 1793 y 1795, Francia vivió lo que se le conoce como el Reino del Terror. Se comenzó a ejecutar a quienes se consideró como traidores, es decir, a aquellos que no estaban de acuerdo con el nuevo régimen. Durante este periodo miles de personas murieron en la guillotina. En medio del caos, los líderes se enfrentaron unos contra otros. Tanto Danton como Robespierre impulsó el Reino del Terror. Fueron ejecutados en 1794. La gente reaccionó contra los radicales y los impuestos especiales para sostener la guerra. La especulación y el aumento de precios, el racionamiento, el estancamiento de los salarios y la apropiación de cultivos y provisiones. Se exigió orden, paz, seguridad y la promulgación de una nueva constitución.